Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su tiempo devocional. Hoy viernes ya 15 de agosto. Damos gracias a Dios porque a medida que avanza el tiempo, Dios sigue teniendo misericordia de cada una de nuestras vidas y es allí en donde vemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy ya día viernes, preparándonos inclusive para el servicio del día domingo de nuestra adoración, en donde nos reunimos como familia en comunión los unos con los otros para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Espero que puedas darle tu mejor adoración al Señor el día domingo. Hoy estaremos hablando de un tema que hemos titulado Escoged al Dios vivo. Escoged al Dios vivo. Creo que todo esto de elegir o de escoger, en este caso, a Dios, radica solamente a través de la obra de nuestro Señor. ¿Cómo así? De pronto se preguntarán muchos de ustedes. En realidad, hemos aprendido en la iglesia y en las diferentes doctrinas, como por ejemplo el llamamiento eficaz, que la obra corresponde únicamente y exclusivamente de Dios. Es decir, Dios llama a aquellos que han de ser salvados y ellos actúan eficazmente. Ese llamamiento eficaz va hasta el final. Es decir, Dios a quien ha elegido, los ha elegido hasta la salvación. Y es Él quien imparte esa fe, lo dice Efesios 6, 8 y 9. Es Él quien nos equipa a cada uno de nosotros, no depende de cada una de nuestras vidas. Y de pronto usted dirá, entonces, ¿por qué hemos de escoger? Bueno, no solamente Josué, como lo veremos en el día de hoy, sino Deuteronomio. El Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida para que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. ¿Por qué debemos de escoger? Y aunque tenemos una voluntad propia, los escogidos en el Señor tienen, en este caso, un libre albedrío, pero nosotros, los escogidos por Dios, vamos a escoger caminar con el Señor. Sin embargo, aquí es donde nosotros debemos de analizar lo que dice la palabra de Dios para que podamos identificar que no depende ni del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que allí aprendemos cómo es que el Señor actúa en la profundidad de nuestras vidas y nosotros terminamos eligiendo caminar con Dios, o cómo Dios, dependiendo de la dureza del corazón, las personas terminan eligiendo no caminar con Dios, eligen no caminar con Dios. Entonces, para que tengamos esto como introducción y veamos lo que dice en este caso Josué capítulo 24 del 1 al 18. Vamos a leerlo rápidamente para avanzar con el tema. Dice la palabra del Señor. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitan antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomó a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor,
Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron, y lo que hizo en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajos, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues teman al Señor, y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién ha de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Rápidamente podemos encontrar, allí podemos desarrollar un bosquejo bien interesante, pero antes de ir a ello, es importante empezar a recalcar aquí por qué quise leer todo esto, porque es que muchos de nosotros no leemos el contexto con respecto a todo lo que está sucediendo allí. Vemos inclusive en el versículo 18, la manera en que en el versículo, 18 no, sino en el versículo 15, en donde Josué termina diciendo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto es interesante porque esto no es una declaración de fe como muchos suelen hacer. Muchos ven a sus hijos extraviados, perdidos en el mundo, en el pecado. Muchos ven a su esposo que quizás no quiere llegar a los pies de Cristo, o ven a sus esposas siendo un poco rebeldes. Y empezamos a hacer declaraciones de fe y declaro que yo y mi casa serviremos al Señor. No, eso no nace desde esa idea o desde esa perspectiva. Todo lo que Josué está diciendo allí, inclusive él colocándose como por cabeza, no es porque se diga el burro por delante, no, sino es porque Josué precisamente es el sacerdote de ese hogar. Y como sacerdote tiene una obligación y tiene una responsabilidad en donde como padre tiene que guiar, en este caso a sus hijos, tiene que guiar a su familia. Esa familia termina también por servirle al Señor. Su esposa, sus hijos le sirven al Señor y no lo está viendo desde la perspectiva futura en que toda su familia le servirá al Señor, porque ya le servían. Hoy muchos toman pasajes como estos y desafortunadamente lo tergiversan. Las iglesias llevan a muchos a decir: declaren, yo y mi casa serviremos al Señor. Y en realidad no se está viendo desde el contexto bíblico de todo lo que está pasando allí. Esto que Josué está diciendo es precisamente como ejemplo. De hecho, anoche hablábamos de los 5 aspectos del ministerio sacerdotal.
la manera en que el sacerdote debe de actuar, debe de llevar a cabo su vida. Y esto lo veíamos con todos los varones en la emisora. Y tan importante para poder entender cómo es que nosotros debemos de actuar, viendo como ejemplo a Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote para que nosotros también dirijamos nuestras familias. Cristo se entregó, Cristo murió por nosotros, Cristo nos redimió, nos salvó, pero aún cumple una tarea sacerdotal y es interceder por cada una de nuestras vidas para que nosotros no nos perdamos. Por eso Josué hace este comentario o este tema para, más que Josué, es ver lo que Dios realmente está diciendo, y es que Dios tiene o da al hombre, en este caso, la buena intención hablo de aquellos escogidos, de servirle al Señor. Por eso Josué no tenía ningún problema en si escogía o no escogía a Dios. Pero el pueblo de Israel en varias ocasiones, en varios aspectos, dio muestra de que algunos hombres no habían sido escogidos porque caminaban con él por temor, por las obras, por las maravillas que él había hecho, pero terminaban apartándose y desviándose a otros dioses. Y así terminan muchas personas sirviendo a otros dioses, pero no le sirven al Señor con todo su corazón. En el día de ayer, también en la mañana, conversábamos con algunas hermanas en la iglesia después de la oración. O en la oración, inclusive se hacía un comentario de cómo personas que dijeron servirle al Señor, dijeron entregar sus corazones, después terminaron prendiendo velas, adorando imágenes, sirviendo a dioses paganos, sirviendo a dioses ajenos. Ahora, este tema acerca de los dioses no es como muchos quieren hacerlo ver. Inclusive los mismos católicos hoy están tratando de levantar una defensa en contra de esto, porque se dice que no debe de postrarse, no debe de rendirse, no debe de adorar a otros dioses, y ellos supuestamente saben que no deben de hacerlo. Pero cuando yo fui católico, yo lo hice, nadie me lo prohibió, no hubo ningún cura, no hubo ningún padre de la iglesia católica que dijera ¿por qué lo haces? No tienes por qué hacerlo, al contrario. Era como que todos hacían esto, pero ellos no decían absolutamente nada. Entonces no pueden decir que no cuando quizás sí se está haciendo dentro de las iglesias. Ahora, no solamente tiene que ver con estos objetos hechos por el hombre a través del barro, a través de la porcelana, o a través de oro o plata o madera. No, tiene que ver con lo que inclusive nosotros más amamos. ¿Qué es lo que tú más amas? ¿El dinero? Ese puede ser tu Dios. ¿Tu familia? ¿Tus hijos? Ese puede ser tu Dios. Porque en realidad hay un orden establecido y es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, sí es amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, esto es muy importante porque terminamos sirviéndole a muchas cosas, pero no a Dios. Y muchos pueden estar adorando a otros dioses, pero no, en este caso, a Dios. Por eso en este bosquejo podemos ver en primer lugar que hay que recordar las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Y una manera de recordarle al pueblo de Israel es eso. Cómo comenzó la historia con Abraham, como Jacob, con Esaú, con Isaac, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, cómo fue la salida de Egipto, cómo fue la entrada a la tierra prometida, cómo los dioses falsos en este caso fueron vencidos o destruidos, cómo los enemigos en este caso fueron también destruidos. Ese poder que se manifiesta allí muestra la grandeza de Dios, por la cual muchos deben devolverse al Señor. Cuando vemos aquí a falsos dioses, cuando vemos aquí a enemigos, tiene una relación hoy por hoy con lo que es el pecado y una relación con lo que tiene que ver con la muerte eterna.
Esto nos ayuda a entender de que Dios ha vencido todo esto para que usted y yo podamos experimentar esa libertad y podamos entrar a la tierra prometida, que en este caso es el reino de los cielos. En segundo lugar, hay que entender lo que significa esa relación estrecha con Dios, que es a donde Josué los está llevando a cada uno de ellos. Es como precisamente Dios nos lleva a cada uno de nosotros. En primer lugar, para poder tener una relación estrecha con Dios, hay que empezar a quitar los dioses falsos de nuestras vidas. Hay que empezar a quitar estas cosas que en realidad se han convertido en nuestro primer lugar. No quiere decir que tú no prosperes, no quiere decir que tú no trabajes, no quiere decir que tú no emprendas. No quiere decir que quizás no tengas una calidad de vida estable. No quiere decir que quizás tus hijos o tu esposa no vivan bien. No. Al contrario, creo que si Dios nos da la capacidad y la oportunidad de vivir bien, gloria a Él. Pero no puede ser nuestro primer lugar. ¿Ok? No puede ser la única razón, la verdadera razón y por sobre todas las cosas, la razón por excelencia. No. Hay que temer a Dios. Y cuando nosotros tememos a Dios, empezamos a actuar con sabiduría. La sabiduría que Dios nos da por medio de su bendita palabra. Esto nos lleva a servirle a Dios. Y esto es lo que muchos han dejado de hacer o no están haciendo. Pensamos que por cumplir un domingo ya es suficiente. Pensamos que inclusive llevar nuestras ofrendas que son necesarias a la iglesia ya es suficiente. Pensamos que a veces ir y agradecer a Dios por todo lo que Dios nos ha dado es suficiente. Pero no hay un temor genuino. No hay una humillación genuina. No hay una entrega genuina. Y no le servimos a Dios como Él lo indica. Cristo nos enseña la manera en que nosotros debemos de servirle. Y es exclusivamente a Él. Nos lleva a cada uno de nosotros a ser esos verdaderos discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos se han formado? ¿Cuántos se han instruido? Perdón. ¿Cuántos se han dejado enseñar por Cristo? ¿Y cuántos han terminado cuántos han terminado por hacer la voluntad del Señor? Buscar a Dios, escoger a Dios, entregar nuestras vidas a Dios, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a servirle al Señor. Nos lleva a entregarnos cuerpo y alma a Él. Y nos lleva a obediencia, a terminar haciendo la voluntad de el Señor. Extraordinario y tremendo, ¿verdad? Quizás para muchas personas que aún siguen sacando excusas y excusas y excusas. Excusas que, les digo algo, mis amados. Excusas que un día nos llevarán a ser juzgados por esas cosas. Ya no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Vamos a ser juzgados, como dice Apocalipsis, por las obras, pero a partir de Cristo Jesús. Es decir, por las cosas que nos correspondían hacer en Cristo Jesús y que quizás muchos de nosotros no hemos hecho porque nos justificamos, nos argumentamos o empezamos en este caso a intentar como desviar nuestra atención de Dios, y cuando nos acercamos a Dios intentamos comparar a Dios. Ojo con eso, porque cuando Dios nos llama a hacer su voluntad. Y en tercer lugar, en este pasaje vemos los elementos de la respuesta del pueblo. ¿Cómo respondió el pueblo? Favorablemente. Empezó a mostrar una confianza absoluta en Dios, pero también ellos empezaron a recordar todo lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Será suficiente razón? ¿Habrá un suficiente motivo para que nosotros le sirvamos al Señor? ¿Para que nosotros confiemos en Él? Yo recuerdo de dónde me sacó el Señor. Cuando no había esperanza.
ni ganas de vivir. Pero cuando Dios me da la vida, me da la esperanza y las ganas de vivir, termino sirviéndole al Señor. Sin haber dejado de mis obligaciones y mis responsabilidades en su momento. Hoy por hoy, gracias a Dios, gracias a la iglesia, que aún nos sustenta, que nos puede sustentar. Pero más allá de eso, es haber obedecido al Señor y llegar a este punto hasta servir. Son las intenciones correctas, la manera más adecuada de empezar a caminar con Dios y del por qué usted encuentra mucho siervo, mucho líder, no para el mundo, sino para su obra. Podemos ser líderes inclusive para el mundo y para las cosas del mundo. Y está bien, está muy bien. Eso habla de que definitivamente Dios le ha dado un talento. Eso habla de que Dios le ha dado dones. Y eso que Dios nos ha dado debe de servir para edificar al pueblo de Dios. Fuera diferente, fuera que usted dijera la verdad, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. De pronto uno dice, no, de verdad, pobre muchacho, pobre persona. No puede hacer nada, no sabe hacer nada, parece que no tuviera nada. Pero no, muchas personas tienen muchas capacidades y muchos dones y muchos talentos como los tenía Josué, como los tuvieron los discípulos del Señor, quienes fueron edificados por el Señor y terminaron con esos mismos dones, con esos mismos talentos sirviéndole al Señor. Cosa que nosotros debemos hacer día tras día. De lo contrario, fácilmente podríamos perder el rumbo y un día terminar negando al Señor y apartándonos de su propósito. ¿Qué tipo de persona eres tú? De esos que han sido escogidos por Dios. Yo a veces pregunto en la iglesia, ¿cuántos creyentes? Amén, y esos se levantan y amén, amén. Pero no están haciendo la voluntad de Dios. Ese es el meollo del asunto. Decimos ser creyentes, pero no le servimos al Señor. No hacemos su voluntad. Parece que solamente Dios hizo un pacto consigo mismo para intentar salvar a la humanidad sin delegarnos a nosotros responsabilidades. Muchos hablan de la letra pequeña. Pero en realidad no es que exista una letra pequeña, existe una letra clara y concisa que los creyentes terminan haciendo la voluntad de Dios y terminan sirviéndole con todo el corazón. Y conozco mucha gente, muchos pastores bifocales, con doble oficio pastoral y a través de su trabajo. Conozco en su mayoría los líderes, los diáconos que trabajan y le sirven al Señor. Pero hoy por hoy, en el siglo XXI, a raíz de tanto afán, a raíz de tanta ansiedad, muchas personas están enfocados solamente en servirle a este mundo, pero no al Señor. Y es allí en donde empezamos a tener un problema serio y un problema grande dentro de la iglesia, como cristianos dentro del cuerpo de Cristo, porque eso quiere decir que el propósito de Dios no se está llevando a cabo, no porque Él no quiera, sino porque nosotros hemos endurecido nuestros corazones, como dice su palabra. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por eso es cuando vemos allí quienes realmente han sido escogidos por Dios, quienes realmente le están sirviendo a Dios y quienes no. Ojo, porque de ahí depende también nuestra salvación. Si hemos sido salvados, pues ¿a quién hemos de entregar nuestras vidas? Si no es al Señor, ¿verdad? Así que si has entregado tu vida al Señor, no dejes de hacer su voluntad. Mis amados, espero que este mensaje sea de gran edificación para su vida. No olvide compartirlo con todos sus contactos y no olvide tampoco en este día volver a meditar, volver a pensar sobre esto. Escríbanos allí a través del chat, haga sus preguntas o opinen con respecto al tema que hemos trabajado en el día de hoy. Si está de acuerdo o no está de acuerdo y si tiene usted argumentos bíblicos para que le ayude en esa argumentación. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan un viernes bien pero bien bendecido. El Señor les respalde y les ayude en todo momento. Chao, chao, un abrazo para todos, bendiciones.